Hola, Buenas noches, doctor. buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿empezamos? ¿Cómo vamos? Sí, doctor, no podemos empezar. Ya, entonces, acá, creo que la ventana. Compartir sería... a ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Se me escucha ahí? Sí, doctor, se le escucha y también sí se ve la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, Sí, doctor. muy bien. Bueno, chicos, muy buenas noches. Para mí es un honor, de verdad, poder darles esta clase a alumnos de la Católica. Como ustedes saben, yo soy egresado de la Católica y bueno, para mí siempre es un gusto poder enseñar a futuros colegas. El tema que vamos a impartir el día de hoy es una de las patologías más prevalentes que ustedes se van a enfrentar en su práctica clínica, ¿ya? Lo que es el nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides. Un poquito para hablar sobre el nódulo tiroideo. ¿Cuál es el concepto? Es una lesión cuya característica es que es radiológicamente diferente al parénquima tiroideo circundante. O sea, un nódulo tiroideo es una lesión bien definida cuyas características ecográficas la diferencian del parénquima normal. La prevalencia es alta. Esto es muy importante. La prevalencia del nódulo tiroideo es alta y va a variar de acuerdo al método de diagnóstico que usemos, ¿no? Si es una exploración clínica o son estudios ecográficos, ¿no? Por el examen físico, aproximadamente entre 3 a 7% de probabilidad de encontrar nódulos tiroideos en la población. Siempre un predominio de casi 4 o 5 mujeres en respecto al varón. Buenas Doctor, noches, Lo disculpe, importante, doctor. disculpe. No se observa la presentación. Sí, no se no se observa observa. la presentación. Se quedó Ay, caramba, congelado entonces, ¿en la primera? en donde dice clase teórica, no los tiroideos ahí. Chichay, ¿cómo ahora? Ajá. ¿Cómo puedo, cómo se puede hacer? ¿Sería en compartir qué ventana? No, debe compartir la pantalla completa. Ah, pantalla completa. Sí. Ya. Entonces, compartir pantalla completa. Toda la pantalla. Ya está. ¿Ahí se nota? Sí, doctor, sí se nota. Sí, Ahora sí se doctor. nota las diapos. Sí se nota, Ya, doctor. Sí, doctor. ya. Muy bien. Ya chicos, entonces, como les decía, el concepto de nódulo tiroideo es cualquier lesión que ecográficamente es distinta al parénquima tiroideo. La prevalencia es alta, dependiendo del tipo de exploración que se haga. Si es física, un examen físico, entre 3 a 7%. Acuérdense siempre que la enfermedad tiroidea es más prevalente en el sexo femenino en relación al masculino. 5 mujeres en razón de un varón. Con ecografía miren cómo incrementa la incidencia de nódulos tiroideos hasta un 50% y en autopsias hasta un 50-60%. Entonces quiere decir que de 10 personas o de 2 personas, una debe tener nódulos tiroideos y a veces ni lo sabe. Es una lesión que es más prevalente en mujeres, que incrementa con la edad, ¿no? En algunas series ecográficas, sobre todo en mujeres más añosas, puede estar en prevalencia del 50%, como lo hemos visto. Y histológicamente el nódulo tiroideo, ¿cuál es la etiología histológica más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es un adenoma folicular, ¿no? Es una lesión benigna
que es una hiperplasia folicular que produce un poquito más de función tiroidea. El segundo en frecuencia es el nódulo coloideo y el hiperplásico. El coloide, acuérdense que es la proteína, la gelatina que resguarda la hormona en el parénquima tiroideo. Y entre un 5 a 15% de los nódulos tiroideos van a ser malignos, ¿no? Más o menos de un nódulo tiroideo, 5 a 15% pueden ser de etiología maligna. O sea, de 10 nódulos, 1 a 2 pueden ser cáncer. ¿Cómo evaluamos los nódulos tiroideos? Primero, maniobras clínicas como la maniobra de Kervain, que es una maniobra para poder evaluar al paciente, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que tener en todo paciente que tenga nódulo tiroideo, chicos? El objetivo es descartar que sea cáncer. O sea, cuando uno ve un nódulo, lo que primero que tiene que venir a la cabecita es si es cáncer o no es cáncer, ¿correcto? Sabiendo que el cáncer está en el 5 o 15% de todos los nódulos tiroideos, ¿no? Y hay que tener datos clínicos, datos físicos, y de todas hay que pedir pruebas complementarias. Más o menos, cuando nosotros tenemos una evaluación de nódulos tiroideos, tenemos que evaluar los antecedentes clínicos. Antecedentes como, por ejemplo, si es un cáncer tiroideo familiar o esporádico, ¿no? Hay cánceres tiroideos familiares cuando en más de 2 líneas de familia hay cáncer, ¿no? Si, por ejemplo, la abuela y la mamá tuvieron cáncer de tiroides, yo estoy evaluando a una paciente de sexo femenino que tiene un nódulo, hay que sospechar que puede ser un cáncer tiroideo. O si yo estoy evaluando a un paciente que tiene un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, también tengo que pensar que cualquier nódulo puede ser cáncer, ¿no? Antecedentes de irradiación a nivel cervical y cefálico, ¿no? Radiaciones en cabeza o cuello, radioterapia a ese nivel, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen linfomas cervicales o mediastínicos en los cuales se les ha irradiado, tumoraciones de cabeza y cuello que han recibido radioterapia, o en niños donde se les ha tenido que irradiar para trasplantes de médula ósea, se ha visto que la radiación favorece sobre todo el carcinoma papilar. En lo que se refiere al carcinoma folicular como antecedente clínico, la deficiencia de yodo es un factor de riesgo. Y hay zonas que se llaman bociógenas, donde hay deficiencia de yodo, sobre todo está vinculado al carcinoma folicular. Como datos clínicos de la anamnesis, grupos etarios de ambos rangos, por encima de 70 años y menos de 20 años, todo nódulo tiroideo hay que pensar que sea cáncer. Siempre en los niños que tienen nódulos tiroideos tenemos que pensar mal, y en los pacientes adultos mayores también. En cuanto al sexo, sabemos que las mujeres tienen mayor prevalencia e incidencia en nódulos. Sin embargo, es importante ver que si en el contexto estoy evaluando un paciente varón, el sexo masculino conlleva un mayor riesgo de pronóstico malo y de agresividad en cuanto al cáncer tiroideo. Siempre un cáncer de tiroides en un varón hay que ser un poco más agresivos, chicos, porque el pronóstico en el varón es de mayor letalidad. Nódulos palpables de apariciones recientes, crecimiento rápido e indoloro, ¿no? Todo nódulo de crecimiento indoloro que el paciente no se percató porque no le dolía y que ha crecido en los últimos meses, hay que descartar o pensar que puede ser cáncer. O un paciente que viene con disfonía, disfagia, pensar que puede tener un nódulo tiroideo que está yendo a comprometer el nervio recurrente. En cuanto a la clínica del examen físico, más de 4 centímetros hay que pensar que puede ser cáncer, que sea pétreo, que de repente sea un nódulo que no baja con la deglución, o sea que es un nódulo fijo, que esté presumiblemente inflamado y fijo a estructuras vecinas, o que ustedes tengan adenopatías palpables cervicales, también incrementa el riesgo de que ese nódulo sea cáncer. En cuanto a la analítica, este, ustedes vamos a ver en la clase que la tiroglobulina y anticuerpos son marcadores tumorales de cáncer de tiroides, pero en el contexto de la evaluación de nódulo tiroideo no tienen mucho peso. Pedir tiroglobulina y anticuerpos no está indicado en la evaluación de un nódulo tiroideo. Sin embargo, si yo tengo un paciente que tiene clínica de un síndrome tipo MEN, sabiendo que en el MEN puedes tener carcinoides, feocromocitomas, o sea, si yo tengo una paciente que tiene hipertensión de posible etiología secundaria, o tiene flashing, o diarrea crónica, o síndrome consuntivo, o antecedente de un MEN familiar, si yo quiero pedir exámenes laboratoriales, pediría calcitonina, o sea, porque yo tendría que estar buscando un carcinoma medular tiroideo, ¿correcto? Sin embargo, llegamos a creo que lo más importante que es la ecografía.
Y en la ecografía ya hay hallazgos ecográficos que incrementan el riesgo de malignidad. ¿Y cuáles son los hallazgos ecográficos, chicos, que ustedes tienen que buscar y tienen que solicitar a un radiólogo? El radiólogo que les ponga todas las características clínicas ecográficas es un buen radiólogo. ¿Cuáles son? Primero, que sea hipoecogénico. Uno. Dos, que tenga microcalcificaciones, que tenga bordes groseros o irregulares, que tenga pérdida del halo periférico o que el diámetro anteroposterior sea mayor al transversal, que nos indica que tiene un crecimiento en profundidad. Son características ecográficas típicas que sumatoriamente incrementan el riesgo de malignidad, como vamos a ver. Otro hallazgo que siempre ustedes tienen que buscar o pedir cuando ustedes tengan un nódulo, decirle al paciente, ¿sabe qué, señor o señorita o señor? Tiene usted que decir al radiólogo que explore bien el cuello y que descarte que tenga adenopatías, ¿no? Y las adenopatías también tienen ya características ecográficas sospechosas, que por ejemplo sean formas redondeadas, que tengan microcalcificaciones, que tengan alías quísticas o necróticas, o que tengan incremento del flujo vascular periférico, o que pierdan el hilo graso. Toda adenopatía que pierde hilo graso o que tiene flujo incrementado o necrosis es alto riesgo que esté comprometida por cáncer. Y la gamografía tiroidea, que es, un estudio fisiológico, no es tanto anatómico. Lo que uno tiene son nódulos fríos, o sea, una hipocaptación del radiotrazador. Acá tenemos una gamografía tiroidea con tecnesio. ¿Cuál es el fundamento de una gamografía? Que el tecnesio tiene fijación al simpor de yodo, sodio y potasio, que es del parénquima tiroideo. Por ende, toda lesión o toda área que no capte tecnesio, por ende me dice que tiene alteración en la estructura y por ende puede ser que ese nódulo esté comprometido por líquido, sólido o sea algo mixto. Entonces, todo nódulo frío, miren ustedes, señalado por la flechita, es un área que no capta tecnesio. Miren cómo se ven en las imágenes oblicuas, es un nódulo frío, aumenta el riesgo de malignidad. Y en otros estudios más importantes como el PET-CT, que es un estudio que ustedes van a escuchar en oncología, los que quieran ser oncólogos, los PET-CT son estudios que utilizan un radiofármaco que es la glucosa, el FDG marcado con flúor, y la base es que todo nódulo tiroideo que de manera incidental en un PET-CT, por ejemplo, yo le pido un PET por un linfoma o le pido un PET por un cáncer de mama o un cáncer de pulmón, y de manera incidental se encuentra un nódulo que capta FDG de manera caliente, también el riesgo de cáncer es alto. ¿Listo? Entonces, acá tenemos algunas características clínicas, imagenológicas, ecográficas que hacen pensar que un nódulo tiroideo puede ser un cáncer. Entonces, como sabemos, la evaluación tiene que ser clínica, lo que es anamnesis, examen físico, determinación de TSH, sí. Si ustedes en la clase de, no sé si han hecho la clase de nódulo tiroideo, en la clase de nódulo tiroideo no pedimos ni siquiera a veces T4, lo pedimos primero es TSH. Porque la TSH nos va a decir si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, y en base a eso la etiología del nódulo es distinta, ¿no? Si tienen ustedes una TSH baja y tienes un nódulo, pensarás que es un nódulo tóxico, pero si tienes una TSH alta o normal, un nódulo, hay que ver si está en el contexto de que pueda ser cáncer, ¿no? Lo más importante es pedir una ecografía cervical, ¿no? Sin embargo, no obstante, la mejor prueba diagnóstica que va a descartar malignidad es una punción aspiración con aguja fina del nódulo. ¿Correcto? Muy bien. Como habíamos dicho, las pruebas de laboratorio, habitualmente en el común de nódulos tiroideos, la función tiroidea es normal, o sea, son nódulos tiroideos en el contexto de un paciente eutiroideo. Y como yo les dije, no se aconseja determinar tiroglobulina ni anticuerpos antitiroglobulina en la evaluación de nódulos tiroideos. ¿Correcto? Ahora, en lo que se refiere a la evaluación de calcitonina, como les dije, la bibliografía es 50-50. Hay mucha gente que dice, no tienes por qué dosar calcitonina, o sea, en nódulo tiroideo. Pero hay gente que dice, sí, o sea, si tienes nódulo tiroideo hay que pedirlo. Y cuando tengamos valores de calcitonina, sobre todo en la anamnesis de pensar que hay un MEN o un tumor neuroendocrino, se ha visto que valores por encima de 50 a 100 picogramos por mililitro de calcitonina son sugestivos de carcinoma medular. Entonces,
En el concepto, la evaluación es ecográfica, punción de aspiración, no hay que pedir anticuerpos tiroglobulina ni tiroglobulina, pedir CA y calcitonina 50-50%, y si la pides y tienes valores de calcitonina en estos rangos, debes de pensar en un carcinoma medular tiroideo. La ecografía cervical viene a ser nuestro caballito de batalla. ¿Cuál es la etiología de la ecografía? Primero confirma la presencia, el número, perdón, y dimensiones de los nódulos tiroideos, así como las características que hemos visto. Primero confirma o ve si hay existencia de enopatías cervicales adyacentes, laterales o centrales, y sobre todo también permite o guía la punción con aspiración de aguja fina en pacientes con cáncer, ¿no? Y vamos a ver nosotros, chicos, que existen distintas clasificaciones ecográficas que ya están validadas a nivel internacional para evaluación del riesgo ecográfico de cáncer en los nódulos. Las principales son la escala de la ATA y el TIRADS, que son sobre todo escuela norteamericana, la Asociación Norteamericana de Tiroides, o el TIRAS, que es otra escala. También tenemos la escala europea, como vamos a ver. Sin embargo, algo dato y pregunta de examen, no existe ningún dato ecográfico que por sí solo tenga la suficiente especificidad para cáncer. O sea, si yo encuentro un nódulo y es hipocogénico, no le voy a decir al paciente usted tiene riesgo de cáncer, no. Por sí sola, las características ecográficas no sirven. Tienen que ser un efecto sumatorio. Y las guías lo que usan son scores que suman los caracteres ecográficos sospechosos y dan un porcentaje de riesgo. Como los volvemos a repetir, hipoecogenicidad, más altos que anchos, halo hipocogénico ausente, microcalcificaciones y bordes irregulares, son, digamos, las características ecográficas que son más específicas sumatoriamente hablando de cáncer. Y acá las tenemos, por ejemplo, un poco para diferenciar etiología benigna de maligna. En benigna los márgenes son sobre todo nítidos y bien definidos, el halo periférico es completo. Miren cómo en el maligno los bordes son irregulares, no hay halo hipocogénico. Los nódulos, sobre todo benignos, son hiperecoicos, en los malignos son hipoecoicos. Generalmente los sólidos son más cáncer, los quísticos son más benignos, los espongiformes, que son típicos de ser benignidad, no ingresan acá en el tipo de cáncer. La vascularidad, principalmente en la lesión benigna, es periférica, sin embargo en la maligna es a nivel central y es irregular. Las calcificaciones son groseras y gruesas, o grandes, o en cáscara de huevo, que esto es típico, pregunta de examen, a veces les ponen nódulo que tiene cáscara de huevo, uno ya tiene que pensar que es benigno, pero si tú tienes microcalcificaciones, tienes que buscar a encontrar otras características y sospechar de que sea cáncer. Otras cosas benignas son los artefactos en cola y cometa del coloide, que es algo que puede confundirse con microcalcificaciones y a veces en radiólogos no expertos, las colas de cometa, que es coloide calcificado, son informadas como microcalcificaciones y terminamos cometiendo errores. Y bueno, y es donde encontramos la clasificación ATA, ¿no? Y la clasificación ATA creo que es la que a nivel de nosotros y las preguntas de examen de nosotros, de la Católica, y yo creo que en los exámenes del ENAM o de la residencia, y ahora que están tomándolas en el internado y el SERUMS, yo creo que se van a basar sobre todo en los criterios ATA. Y ATA, ¿qué nos dice? ATA nos dice que usted puede clasificar al nódulo tiroideo como un nódulo tiroideo benigno o con riesgo de malignidad. Y este riesgo puede ser de muy bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. ¿Y por qué es importante, chicos? Y esto es pregunta de examen. Porque yo lo que me interesa saber es que ustedes sepan qué significa tener un nódulo de sospecha intermedia. Un nódulo de sospecha intermedia significa que tienen 10 a 20% de riesgo de cáncer. Un nódulo de alta sospecha incrementa 70 a 90%, baja sospecha del 5 a 10% y muy baja 3%. ¿Correcto? ¿Y por qué también me sirve? Me sirve el escorata. El escorata me sirve porque en base al riesgo de malignidad de un nódulo, yo voy a permitir indicar una biopsia. Y miren, por ejemplo, si usted tiene un nódulo benigno, por ejemplo, un nódulo que es hiperecogénico y quístico o espongiforme, ojo, otra pregunta de examen, chicos.
ningún nódulo deja de tener riesgo de cáncer, aunque tenga un ATA de bajo riesgo, aunque sea tienes un menos de 1% de riesgo de cáncer, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Vigilancia ecográfica y no hay que hacer. Lo sigo en 6 meses, un año, como ustedes como vamos a ver. Pero, por ejemplo, si yo tengo un nódulo de baja sospecha, por ejemplo, un nódulo espongiforme o mixto, y que aparecen algunas caracteres medias sospechosinas, una de o todas, yo haría biopsia, por ejemplo, si el nódulo tiene 2 a más centímetros. En un nódulo de baja sospecha, haría biopsia si el nódulo tiene 1,5 centímetros a más. Y en nódulos de sospecha intermedia alta, haría biopsia cuando los nódulos tengan 1 centímetro para más. Sin embargo, sin embargo, en los nódulos de alta sospecha, yo me puedo permitir indicar una biopsia menores de 1 centímetro si es que yo tengo sospecha de afectación extratiroidea o tengo ganglios o metástasis a distancia. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un nódulo tiroideo, correcto, pero el nódulo mide 8 milímetros. Y en la ecografía me dicen, bueno, doctor, es un nódulo que tiene alta sospecha, pero parece que hay componente extratiroideo porque el nódulo sobrepasa la cápsula tiroidea, o es un paciente que lo estás estudiando porque tiene nódulos pulmonares. Entonces, yo tengo un paciente que independientemente del tamaño, si es de alta sospecha, yo puedo hacer biopsia en nódulos menores de 1 centímetro. ¿Correcto? Entonces, el ATA te permite establecer el pronóstico, el riesgo de malignidad y te permite indicar la biopsia. Y acá tienen el SCORATA, chicos. El SCORATA de la Asociación Americana de Tiroides y las características de cómo los nódulos pueden ser clasificados. Benigno, miren cómo se ve un quiste. De baja sospecha, miren como una esponjita. De bajo riesgo, miren este, por ejemplo, que es hiperecogénico, pero tienen halo. Miren acá ya comienza a perder un poco el halo y el borde. O que es sin sospecha intermedia, miren cómo acá se pierde, hay un halo hipocogénico, bordes irregulares. Y miren cómo de alta sospecha tienen las calcificaciones chiquititas, que son las mirocalcificaciones, o es un nódulo negrito, que es marcadamente hipocogénico, o que tiene invasión o es más alto que ancho, o que tiene compromiso extratiroideo, o que tiene adenopatías cervicales satélites. Entonces, el riesgo incrementa en base al ATA. Esto es lo mismo, estos son datos de ATA, es lo que ya hemos hablado. ¿No? Acá nódulos de muy baja sospecha, tenemos un nódulo de agua, por ejemplo, un quístico, un nódulo de muy baja espongiforme, menos de 3% de malignidad, y acá tenemos otro esponja, acá tenemos un nódulo tipo isoecogénico, y miren cómo ya con sospecha intermedia se va perdiendo el halo periférico, el flujo vascular comienza a ser central, o comienzan a aparecer ciertas alteraciones como bordes irregulares, espiculados, o ya aparecen las microcalcificaciones. Y la otra clasificación, chicos, que también es buena, que sepan, es la clasificación del TRATS, de la Asociación Norteamericana de Radiólogos Clínicos. Y esta TRATS es muy parecida al ATA, tienen ciertas cositas, yo no les voy a hablar, no les voy a preguntar mucho del TRATS, pero miren cómo es lo mismo. Tienen un TRATS benigno, un TRAS 2, un TRAS 3, un TRAS 4 y un TRAS 5, y más o menos en el grado del TRAS, miren cómo también el TRAS indica la biopsia. ¿Cómo se pueden aprender, no? Que a partir del TRAS 3 al 5 ya se tiene que hacer biopsia y que la biopsia va a depender del tamaño de la lesión. Y miren los componentes que se evalúan también, si es hipocogénico, se evalúa, perdón, la composición. Esto es un poco más objetivo, este es un poco más objetivo, el otro es más subjetivo. El TRAS es más objetivo porque, mire, les da puntos, te dan puntos si es la ecogenicidad. Y si ustedes buscan en Google y ponen calculadora de TRAS, hagan la prueba, les va a salir esto mismo que estamos hablando. ¿Correcto? Y el EUTRAS es un TRAS europeo. Yo creo que es lo mismo, más o menos. Ojo, es el EUTRAS europeo. Se los pongo para que ustedes sepan que hay un EUTRAS, ¿no? Y bueno, ahora, la pregunta que sigue es, yo tengo criterios distintos
de lo que es el tamaño nodular y del riesgo ecográfico que pueden reforzar o debilitar que yo indique una biopsia. Claro, o sea, yo puedo también, digamos, afianzar mi biopsia en base a factores clínicos. Si yo tengo un paciente es un paciente varón joven, 19, 25 años, que tiene un nódulo pétreo, aunque la ecografía el radiólogo se puede equivocar, me pone que es un ATA de riesgo bajo intermedio, yo puedo decir no. O sea, tengo un paciente varón, joven, es un nódulo solitario, hay síntomas compresivos, o hay historia de MEN, o historia de irradiación en la cabeza, o el paciente fue sometido a una cirugía, o el paciente lo desea, podemos decidir hacer biopsia, ¿no? A favor. Factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, como les había dicho, historia de cáncer de tiroides familiar en más de 2 líneas, o síndromes monogénicos que causan cáncer de tiroides, como por ejemplo el síndrome de Garner, que ustedes han leído, por ejemplo, el síndrome de Garner, el síndrome de Turcot, poliposis. Hay síndromes familiares que hacen de que el cáncer de tiroides sea de mayor riesgo en una persona. O por ejemplo, si el paciente tiene calcitonina elevada, yo independientemente del escorata, yo le tengo que hacer biopsia porque yo sé que este paciente puede tener un medular. O si el paciente es familiar y le han dosado el red gen por otras cosas. O si, miren, la captación de FDG. MIBI también es otro fármaco que tenemos nosotros acá en Perú, que también le decíamos que es el FDG del pueblo, porque se han hecho bastantes estudios de que el MIBI es captado por tumores. Entonces, si tenemos captaciones de fármacos que dicen que esto puede ser cáncer, ojo, yo puedo decirle, mira, hermano o paciente, yo te aconsejo que te hagas una biopsia del nódulo tiroideo, porque mira, tú tienes un nódulo que te capta FDG y tienes un TRATS de grado 2, aunque digamos mida 1,5 centímetros o 1 centímetro, mejor hace una biopsia, ¿correcto? Y sin embargo, pues hay factores que alejan la necesidad de biopsia, ¿no? Que es todo lo contrario acá. Y ojo, ¿no? Cuando tenemos una TSH baja, el algoritmo va más en el enfoque no de cáncer, sino de descartar que sea un nódulo autónomo o nódulo caliente. Muy bien, entonces la idea es, ¿hay que hacer biopsia en nódulos subcentimétricos? Sí, se puede hacer, ¿no? Si hay, como hemos visto, historia familiar, síndromes genéticos que incluyen cáncer tiroideo, pacientes jóvenes o con historia de cáncer familiar o irradiación, o si el paciente prefiere hacerse una biopsia y no aguanta la observación. Hay gente que se pone muy ansiosa y dice, doctor, no voy a aguantar 2 o 3 meses que usted me va a hacer el seguimiento ecográfico, yo deseo hacerme la biopsia. Siempre hay que consultar al paciente. Sin embargo, la mayor parte de pacientes con nódulos subcentimétricos pueden ser observados, ¿no? Generalmente en pacientes en los cuales usted puede hacerle seguimiento, pero siempre extremos de la vida o pacientes que tienen riesgos de cáncer, es mejor sopesar la posibilidad de hacer biopsias en menores de 1 centímetro, pero como ustedes han visto, la mayor parte de pacientes que tienen nódulos menores de 1 centímetro son benignos. En cuanto a la técnica del VAP, hay muchas técnicas para hacer biopsia, ¿no? Tenemos la biopsia con aguja de corte, tenemos la biopsia con aguja gruesa, la biopsia con aguja fina o la muestra en capilar, pero sin embargo, el PAF es el método más utilizado. Miren, un PAF ecodirigido, miren cómo la aguja está entrando a este nódulo, que está muy cerca, miren a la cápsula tiroidea, al músculo. Ese nódulo, cuanto más comprometa o invada el músculo, este ya es extratiroideo. La BAB es un procedimiento ambulatorio, no necesitas hospitalizar, es un método sencillo. Comúnmente las agujas tienen un calibre de 23 a 27 Fren, sobre todo 25. Se puede hacer con o sin anestesia local y se puede tener muestras adecuadas hasta en el 97% de aspiraciones en nódulos sólidos. La biopsia guiada por ecografía debe realizarse en nódulos que sean no palpables. Lógico, si yo tengo un nódulo que no es palpable y yo voy a arriesgarme a hacer una biopsia palpando, puedo causar un daño del nódulo. O hacer una biopsia en aquellos nódulos donde la palpación es difícil, o nódulos donde son quísticos. ¿Por qué? Porque de repente en los nódulos quísticos mi opción de biopsia es en la parte sólida.
Yo tengo que hacer biopsia en la parte sólida, no en la parte de agua. O nódulos que estén localizados posteriormente. ¿Por qué? Porque los posteriores están aledaños a la tráquea. Imagínense, chicos, si hacemos una lesión de tráquea. Entonces, en pacientes que tengan estas características es mejor una guía ecográfica, ¿no? En nódulos mayores de 4 centímetros, también es importante hacer biopsia ecográfica, porque cuando los nódulos son muy grandes, sobre todo más de 4 centímetros, son nódulos muy heterogéneos y la ecografía permite hacer la biopsia en la zona donde ecográficamente hay mayor sospecha de malignidad. ¿Qué hacer si yo tengo bastantes nódulos y yo quiero decir en qué nódulo hacerlo? Tendría que hacer el nódulo correcto en el nódulo que sea dominante. Hay que ver si ambos nódulos tienen el mismo riesgo de malignidad. Si todos los nódulos tienen el mismo riesgo, tengo que hacerlos en todos. Pero si tengo un nódulo de riesgo benigno y un nódulo de riesgo maligno, priorizaría hacer el nódulo maligno. Y en los nódulos que no se biopsian hay que hacer una monitorización ecográfica periódica, ¿correcto? Y la otra pregunta es, doctor, ¿cómo yo debo de monitorizar a un paciente que tiene nódulo tiroideo? O sea, la chamba es, muy bien, tienes un nódulo, tienes un ATA de bajo riesgo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tienen ustedes que recomendar a un paciente? ¿Correcto? Entonces, la evaluación de la frecuencia ecográfica es la que va a dictaminar el periodo de seguimiento. Por ejemplo, si yo tengo nódulos subcentimétricos, ¿no? Subcentimétricos, pero que tienen características sospechosas de malignidad, tengo que seguirle entre 6 a 12 meses. Si yo tengo nódulos que tienen sospecha ecográfica baja o intermedia, tranquilamente puedo seguirlo al año. Y si tengo nódulos tipo esponja, puedo seguirlo entre 2 a 3 años. Entonces, las características ecográficas son los que dan el intervalo de seguimiento. Ahora, se pueden realizar ecográficas posteriores a intervalos de crecimiento dependiendo de la estabilidad. ¿Qué significa? Yo puedo seguir un paciente 2, 3 años con nódulos porque tiene un nódulo de bajo riesgo, de repente, o riesgo intermedio. Pero si de repente ese nódulo en la evolución comienza a aumentar las características de sospecha de malignidad, yo puedo cortar el periodo. Si yo tenía un nódulo espongiforme, que lo seguía cada 2 años, lo sigo cada 2 años. Pero si tengo un nódulo de baja sospecha y de repente que lo seguía cada año, y ese nódulo de baja sospecha comienza a duplicar el tamaño o comienza a tener bordes un poco irregulares, tengo que seguirlo de manera precoz. Ya no cada año, de repente lo seguiré cada 6 meses y voy jugando un poco, ¿correcto? Se dice que los nódulos que tengan un ratio de crecimiento de 1 a 2 centímetros y medio, sobre todo en tiempos cortos, requieren biopsia. O sea, si tú tienes un nódulo que te duplicó de tamaño, cuidado que puede ser cáncer. El seguimiento ecográfico em, que, digamos se acorte va a depender sobre todo de que aparezcan hallazgos ecográficos de sospecha de malignidad o el otro criterio es que tenga lo que es la velocidad de crecimiento. Pregunta de examen. Más de un 50% en el cambio del volumen del nódulo o un aumento del 20% en el diámetro del nódulo en 2 o más dimensiones de al menos 2 milímetros también incrementa el riesgo de malignidad. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber que los nódulos hay que seguir. De ahí el hecho de que es ideal que un radiólogo sea el que siga al mismo paciente. De repente eso es utópico, pero sería lo ideal. O el mismo equipo ecográfico. Ahora, en cuanto a adenopatías, ¿hay características ecográficas que tienen mayor riesgo de predecir malignidad? Sí. Miren, las microcalcificaciones, el aspecto quístico, la vascularidad periférica, que sean hiperecogénicos o que pierdan el borde irregular, también hacen que una adenopatía tenga mayor riesgo de malignidad. Otro concepto importante, chicos, es el washout de lavado de aguja. El washout de lavado de aguja es una técnica en la cual ustedes pueden hacer biopsia y del tejido o de la aguja que han utilizado para hacer biopsia, medir marcadores. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas está aprobado el lavado de washout de aguja?
el lavado de tiroglobulina en un BAF. Si yo tengo un paciente con nódulo tiroideo, puedo medir los valores de tiroglobulina en el BAF. Y lo típico es que en ganglios linfáticos, sobre todo, en ganglios linfáticos metastásicos por cáncer de tiroides, los niveles en circulación suelen ser casi más del doble. Y aunque tenga usted un diagnóstico histopatológico no concluyente, si yo tengo un lavado de tiroglobulina en un nódulo, en un ganglio linfático, ojo, de sospecha metastásica, puede ser el diagnóstico que está tomado. ¿En qué otro caso es importante? En el lavado de aguja para cáncer medular, lo que es lavado de calcitonina, y también para lo que es lavado de paratormona en ciertas lesiones nodulares de tumores intratiroideos. Nosotros tenemos acá en Arequipa publicado un caso de un adenoma paratiroideo intratiroideo y a veces para poder diferenciar si esa lesión es dependiente o no de paratiroides, se hace un lavado de PTH en lo que es en lavado y eso se hace circular en laboratorio. ¿Correcto? Muy bien, una vez que ustedes han determinado características clínicas ecográficas, han hecho el ejercicio de un T-RADS y X y Z y han indicado una biopsia, la pregunta es, ¿cómo interpretar una biopsia? Lo primero es que, chicos, el PAF permite diferenciar de manera muy fiable nódulos buenos benignos de malignos, ¿correcto? Y acá tenemos lo que es el sistema Bethesda, ¿correcto? El sistema Bethesda es la clasificación citológica para que es el fruto de la biopsia. Ya les voy adelantando que en ciertos grados de Bethesda, sobre todo en lesiones foliculares, vamos a tener un poquito de discrepancia en diferenciar si es benigno o maligno, donde a veces el compromiso de cápsula o invasión vascular es el que va a dar, digamos, el diagnóstico definitivo y eso requeriría de repente cirugía. Y acá tienen ustedes, chicos, el sistema Bethesda. ¿Cuántas categorías de Bethesda tenemos? 6. La categoría 1 no es que no sea cáncer, es una categoría no diagnóstica. Y miren que tiene un riesgo entre un 5 y 20%, un promedio de 13 riesgo. Entonces, si yo les pongo la categoría Bethesda corresponde a 0% de riesgo de cáncer, falso. Una categoría de Bethesda es una categoría no diagnóstica. Y aunque sea no diagnóstica, quedamos en el limbo. Igual la probabilidad de cáncer está presente. Un Bethesda de tipo 2 es una categoría benigna, pero igual un Bethesda 2 todavía mantiene un riesgo de cáncer. La categoría de 3, que es la tipia de significado indeterminado, y la 4, que es neoplasia folicular o una neoplasia oncocítica folicular, este 3 y 4, chicos, son el limbo del sistema Bethesda. Y miren cómo cada uno tiene un riesgo de cáncer que puede llegar hasta el 50, entre el 3 y 50%. Pero es el caso donde nosotros no podemos diferenciar al 100% si es cáncer o es un adenoma folicular. En el sistema Bethesda 5 es un sospechoso de malignidad, aumenta hasta un 83%. Y finalmente un Bethesda 6 es un 97 a 100%. Entonces el sistema Bethesda, chicos, como dice aquí, perdón, el sistema Bethesda va a permitir tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se deben manejar. Por ejemplo, si tienes un Bethesda 5 o 6, es quirúrgico, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, esto resume lo que hemos hablado. Si usted tiene un nódulo tiroideo, lo primero que pide usted es una TSH y ecografía. No pide usted tiroglobulina ni anticuerpos. Si la TSH es baja, como ustedes han debido ser en la clase de nódulo tiroideo o de hipertiroidismo, perdón, si la TSH es baja hiper, lo que tiene usted que hacer es una gammagrafía tiroidea o pedir anticuerpos anti-TSI, que son bien específicos para Graves. Y bueno, si sale un nódulo caliente, la etiología del hiper o de la TSH baja es un nódulo tóxico, ¿correcto? Pero si tenemos una TSH normal o alta, la pregunta es si por ecografía requiere BAF o no. Y ahí vamos a ver nuestro sistema de ATA. Si el ATA es de un riesgo bajo, intermedio,
será un seguimiento ecográfico como hemos visto. Pero si el ATA nos indica que hay que hacer VAP, usted le hace VAP, las categorías de VAP son estas, ¿verdad? ¿Qué hacer si usted tiene un Bethesda 1? Hay que repetir el VAP, ¿ya? Más o menos se tiene que repetir el VAP. En un tiempo determinado de 6 a 8 semanas, hay que repetir el VAP. Y si la primera biopsia no fue ecodirigida, la tendrá que usted hacer ecodirigida. Si el resultado es Bethesda 2 y mi ATA fue de bajo riesgo, solamente es un seguimiento ecográfico. Si yo tengo un Bethesda 3 o un Bethesda 4, miren cómo cambia la conducta clínica. Si usted tiene un Bethesda 3, o sea, una lesión folicular, que puede ser un adenoma que es benigno o un carcinoma folicular, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Dos cosas: repetir VAF o emitirostomía. Vamos a ver que acá, en estos dos casos, en el Bethesda 4, se tiene que hacer emitirostomía. Vamos a ver que en estos dos casos han aparecido técnicas genéticas. Y en el caso de Bethesda 5 y 6, ni que hablar, tiroidectomía total. Entonces miren cómo ustedes el sistema Bethesda sirve para conducta terapéutica. ¿Correcto? Y acá es un poquito lo mismo que hemos visto, ¿no? El sistema Bethesda, su riesgo de malignidad. Un Bethesda 1 es una biopsia no diagnóstica porque la citología es inadecuada. Sin embargo, la ausencia de células malignas no debe interpretarse como una VAF negativa y por ende hay que repetir la VAF entre 4, 6 semanas, 8 semanas. Hay que hacer una repetición de VAF utilizando y ecográfica, si es que no una VAF ecodirigida. ¿Correcto? Ahora, si usted tiene que las biopsias ecodirigidas inclusive no son diagnósticas, ojo, si usted tiene una lesión que le sale Bethesda 1 en 2 o 3 oportunidades, hay que considerar hacer una biopsia con aguja gruesa. Con aguja gruesa es un poco más traumática. La decisión quirúrgica sería una opción. O sea, doctor, yo podría indicar a un paciente con Bethesda 1 una hemitiroidectomía para saber la VAP. Es una opción, y especialmente en caso de nódulos sólidos de gran tamaño y que tengan características ecográficas sospechosas, o en aquellos en los que usted los observó y que han comenzado a crecer o tienen VAF no repetidas. Entonces, chicos, en pacientes con Bethesda 1, la opción quirúrgica tras bastantes Bethesdas 1 a repetición es una opción. Sobre todo si yo tengo un nódulo sólido con ATA de alto riesgo y que tienes un incremento ecográfico del volumen y tú sospechas que es un cáncer, ya le estás haciendo biopsia muchas veces, decirle al cirujano, sabe que, mire, hagamos una hemitiroidectomía porque este paciente no avanzamos, ¿no? En el caso de Bethesda 2, chicos, es una lesión benigna, son pacientes generalmente con ATA de bajo riesgo. En estos casos hay que hacer una monitorización ecográfica, ¿no? ¿Correcto? Y acá, inicialmente, como hemos visto, puede ser cada 12 o 24 meses y de repente de 3 a 5 años dependiendo de la característica ecográfica. Sin embargo, ¿puede usted tener un Bethesda 2 y hacer un seguimiento más precoz y no tan largo? Sí. Y el concepto se aplica a que si yo tengo un Bethesda 2, pero yo tengo nódulos de alto riesgo por ecografía, nódulos grandes o ecográficos preocupantes, yo tengo que igual seguir el patrón del ATA, o sea, seguirlos de repente cada 6 meses. ¿Correcto? Y si este nódulo durante su seguimiento tiene cambios ecográficos o clínicos, por ejemplo, el paciente comienza a hacer disfonía, disfagia, yo tendré que repetir el Bethesda, aunque sea benigno inicialmente, yo no sé si este nódulo ha cambiado. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿un nódulo Bethesda 2 nunca más será biopsiado? Falso, porque usted puede tener un nódulo Bethesda 2 que comienza a tener cambios en el volumen de crecimiento, ecográficos sospechosos o signos clínicos, hay que hacer una nueva biopsia. Si yo tengo nódulos benignos sintomáticos, por ejemplo, usted tiene un nódulo ATA de bajo riesgo, Bethesda 2, pero estos nódulos son sintomáticos o tiene problema estético, por ejemplo, nódulo grande más de 4 centímetros,
o es un nódulo que a una chica no le gusta o un chico no le gusta, se puede hacer una lobectomía. Cuando tengamos estos síntomas, se podría solicitar. Sin embargo, en la parte clínica, chicos, toda tiroidectomía conlleva tiroidectomía también tiene un riesgo. Entonces, el cirujano, generalmente la mayor parte de cirujanos no opera nódulos a menos que sea cáncer, ¿no? El tema estético y yo creo que hay que tomarlo con pinzas, pero por lo menos que ustedes sepan que sí, o sea, si el paciente desea, ya será un problema de que el cirujano de cabeza y cuello tendrá que afrontar. En nódulos benignos que sí tengan disfagia, ojo, si yo tengo un nódulo benigno, independientemente sea benigno, Bethesda 2, pero que comienza a crecer y causa disfagia, disfonía, igual hay que operarlo, porque ese paciente puede ser compromiso de la vía aérea. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, doctor, ¿podemos hacer solamente cirugía en estos casos? No. Hay técnicas no quirúrgicas que pueden controlar nódulos benignos de gran tamaño, ¿correcto? Y vamos a ver, ¿y por qué aparece esta posibilidad de técnicas no quirúrgicas? Porque, claro, las complicaciones quirúrgicas, están presentes, ¿no? Y siempre va a haber, chicos, riesgo con cirugía. Por ejemplo, tener complicaciones en el intraoperatorio, en el posoperatorio, etcétera, como enfisema, etcétera, ¿no? Entonces, los nódulos benignos también pueden ser tratados mediante técnicas no quirúrgicas, por ejemplo, lo que es técnicas físicas, como pueden ser ablación por radiofrecuencia, por láser, microondas, ultrasonido de alta intensidad, ¿correcto? ¿Sí? Pero también esos procedimientos, como vamos a ver, no son tan inocuos. Estos procedimientos de tratamiento no quirúrgico en nódulos benignos ya son utilizados en Europa, Asia y también acá en Arequipa. La doctora Claudia Caracela, por ejemplo, no sé si les he enseñado, también hace esta técnica. También se aplica de manera muy amplia en Estados Unidos, acá en Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, en Brasil. Sin embargo, este, cada vez se están desarrollando técnicas con mejores resultados de radiofrecuencia en nódulos benignos. Y la pregunta es, doctor, o sea, ¿hay algún criterio que yo tenga que tomar para tratar de manera no cruenta nódulos benignos? Sí, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Que el nódulo tenga el mayor riesgo de benignidad, que sean nódulos, por ejemplo, con 2 VAP consecutivos de Bethesda 2, o que tengan aspectos ecográficos y un resultado de PAP benigno, o que sean quísticos. O sea, si yo tengo la certeza que tengo un nódulo benigno y yo no lo quiero operar y quiero someterlo a un tratamiento no cruento, también tengo que sopesar que no hay un cáncer oculto o un riesgo oculto de cáncer, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, ¿a qué voy también, no? Que estos estudios por ejemplo, el manejo de nódulos benignos, estas técnicas nuevas han mejorado la calidad de vida del paciente, ¿no? Sin embargo, hay efectos adversos que pueden ser durante el procedimiento a posteriori, como pueden ser hematomas, lesiones hasta el nervio recurrente, quemaduras en la piel o lesiones traqueales. Entonces, lo que yo quiero, chicos, es que ustedes como médicos, cuando de repente va a venir un paciente y les va a decir, doctor, ¿saben qué? ¿Qué opina usted de radiofrecuencia? Lo que usted tiene que decir es que la radiofrecuencia está aprobada en nódulos que sean benignos por Bethesda y que tengan características ecográficas benignas. Ahí sí usted podría someterse, pero sopesando que puede tener complicaciones. Muy bien. Y este algoritmo se los traigo un poquito, ¿por qué? Porque acá yo les quiero mostrar que cuando usted tiene un Bethesda 3 o un Bethesda 4, que son el limbo, acuérdense siempre un Bethesda 3 o 4 es un limbo, no sé qué hacer. En el Bethesda 3, uno sabe que tiene que repetir la biopsia entre 6 y 12 semanas, ¿correcto? ¿No? Pero otra técnica, chicos, en pacientes que tengan Bethesda 3, no solamente es repetir la VAP, no solamente es seguimiento ecográfico o cirugía, como dice acá. También hay técnicas de secuenciamiento de mutaciones que uno puede hacer. Y miren cómo. Si yo un Bethesda 3 lo sigo
y yo le aplico técnicas moleculares, si es un patrón de malignidad, inclusive me puede indicar la cirugía, inclusive decirme si es una tiroidectomía total o lobectomía, o inclusive la observación. Y miren cómo ya nosotros tenemos en el mercado técnicas moleculares que están indicadas justamente en los Bethesda 3 y en algunos 4, donde hay la sospecha de saber si este nódulo, que es una biopsia de una lesión folicular, es benigna o maligna. Por ejemplo, si yo encuentro mutaciones tipo BRAF, mutaciones tipo RAS, tipo TERT, yo sé que son mutaciones que van más a malignidad que benignidad. Entonces, ¿qué técnica tenemos? El AFIRMA, el Tiro Sequenciation 3, el Next Sequencing Generation, o tenemos el Tyrone Print, que son técnicas que evalúan genes. Miren, por ejemplo, la firma te evalúa 1115 genes. O sea, imagínense, chicos, tener esta técnica. Qué fabuloso sería nosotros determinar con técnicas moleculares si este paciente va a ir a observación en el caso de Bethesda 3 o va a tratamiento quirúrgico. ¿Qué tenemos que recordar un poquito? Puntos claves que les pueden preguntar. Nódulo frío en gammagrafía, hay riesgo de 20% de cáncer. Nódulo caliente en gammagrafía, ojo, frío 20%, caliente 1%. Los pacientes que tengan múltiples nódulos mayores a 1 centímetro, hay que ver que, si son generalmente solitarios, hay que ver si necesitan BAF, como hemos visto con las características de lata. Se debe realizar PAP en base a la guía ecográfica. El aumento del riesgo, generalmente ustedes han visto que a partir de 1,5 o 2 centímetros hay que hacer biopsia generalmente. No se recomienda tratamiento con TSH, con supresión de TSH, o sea, darle levotiroxina para que la TSH baje. No está recomendando para evitar que los nódulos crezcan. Y lo que se refiere con la ingesta adecuada de yodo, ¿correcto? Es muy importante para prevenir patología tiroidea. Tanto la dieta baja en yodo como la dieta alta en yodo genera inflamación, tiroiditis o genera bocio. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿tenemos alguna pregunta sobre nódulo tiroideo? Hola, Parece que no, doctor. parece que no. Sí, porque ¿Están con mis sus palomitas? compañeros, no, como mis compañeros no dicen nada. Ya. Muy bien. Pero ¿tú qué tal, doctor? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ya. Chévere. Entonces, chicos, pasamos al segundo tema que es cáncer de tiroides. ¿Ya? ¿Listo? Estoy en clases. Estoy en clases. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a cáncer de tiroides. Entonces, una vez que ya dominamos lo que es nódulo tiroideo, vamos a pasar a cáncer. ¿Sí? Esta es una clasificación súper sencilla para ustedes, chicos, para su examen del internado. Y lo van a aprender hoy día. Primero, los tumores, acuérdense que todo órgano tiene dos partes, ¿no? El parénquima y el mesénquima. El parénquima es la parte funcional, el mesénquima el tejido conectivo de sostén. Entonces tenemos tumores que son de la estirpe del epitelio, o sea, el parénquima, ¿correcto? Y ahí tenemos tumores de la célula del folículo tiroideo. Tenemos tumores de las células parafoliculares o célula C. Y tenemos tumores mixtos, o sea, tumores de ambas células. Los tumores de las células foliculares pueden ser benignos, el más común, el adenoma folicular, acuérdense, y malignos los carcinomas. Los carcinomas pueden ser de dos tipos, bien diferenciados o los indiferenciados. Los bien diferenciados tenemos al papilar, folicular y a los poco diferenciados. Poco diferenciados, chicos, son una variante intermedia. Y acá tenemos el célula columnar, tenemos el estruma, tenemos células altas. Entonces,
Son variantes, las células de Hartle, tenemos variantes poco diferenciadas. Y los indiferenciados son las células anaplásicos. En los cánceres de tumores parafoliculares tenemos el famoso medular. Y tenemos mixtos. Podemos tener un paciente que tenga medular y papilar. Yo tengo pacientes que tienen los dos tipos de cánceres y te llegan y dicen, doctor, ¿qué hacemos? Tenemos un cáncer medular y papilar. Manejemos al papilar como papilar y manejemos al medular como medular. Y tenemos tumores del mesénquima, sarcomas, linfomas, otro. Y tenemos tumores secundarios, tenemos tumores metastásicos. Hay metástasis de tumores de colon, tumores de riñón, etcétera. ¿Ya? Esta es una clasificación de la WHO de la última edición. Es mucho más complicada que yo creo que para ustedes no es necesaria, pero los que quieran hacer su tesis de esto, acá les dejo la información. Y muy bien, generalidades del cáncer de tiroides. Primer punto, chicos, así como Hashimoto es la enfermedad tiroidea autoinmune más común del ser humano, el cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más frecuente. Esto siempre les preguntan en los exámenes. Constituye el 1% de todos los cánceres y en Perú viene a ser entre el octavo y noveno cáncer en Perú. ¿Ya? El carcinoma diferenciado de tiroides es el 80-90% de los cánceres de tiroides y derivan de las células foliculares. Acá tenemos al papilar, al folicular, ¿correcto? En el papilar es el 80-90% de los cánceres de tiroides, bien diferenciados, y el folicular es el 10-20%. De este papilar, que es la gran mayoría de tiroides, de cánceres tiroideos, 5% son familiares, como les habíamos dicho, o sea, síndromes genéticos que tienen cáncer papilar familiar. Tenemos el síndrome de Cowden, el síndrome de Carney, la poliposis, el de Gardner. Pregunta de examen. Carcinoma folicular, el 10-20% restante. De ahí pasamos al carcinoma medular, que es el 5%, y el otro, menos del 5%, el carcinoma anaplásico, que también deriva de células foliculares, pero es indiferenciado. Tenemos el linfoma tiroideo, que en menos del 5%. ¿Y qué quiero, chicos, que sepan del linfoma? Que si ustedes piensan en linfoma, el linfoma más frecuente de células tiroideas en el 70% de los casos es el linfoma de células B difuso de células grandes. El linfoma más frecuente tiroideo es el linfoma B de células grandes difuso, sobre todo en mujeres en este grupo etario y generalmente chicos que tienen tiroiditis de Hashimoto o que están vinculados a anticuerpos antitiroideos. Entonces, cuando ustedes tengan tiroiditis de Hashimoto, ¿qué tienen que decir a su paciente? Que Hashimoto, como todo proceso inflamatorio, tiene mayor riesgo de cáncer, no solamente papilar, sino linfoma. ¿Y qué tumores pueden metastizar a tiroides? Melanoma, pulmón, mama, esófago. ¿Sí? Muy bien. Este es un resumen de los cánceres de tiroides. Y miren acá cómo tenemos la biología molecular del cáncer de tiroides. Acuérdense que estas pruebas moleculares que les dije, el Tirosec y los otros, miren cómo un adenoma tóxico sufre mutaciones en el receptor de TSH o en la proteína G que alteran la célula folicular. Si usted tiene mutación del RAS, solo del RAS, hay riesgo de adenoma folicular. Pero mire usted, si tiene RAS con PIPAR gamma o PAX8, muta folicular. Pero si usted tiene el mutación RET, el RAS, el BRAF, el TRK o el TERT, brota un papilar, y si estos activan el P53 anaplásico. Entonces, imagínese usted que tiene un Bethesda 3 y le tocan los de acá, ni hablar, ese nódulo hay que operarlo, ¿no? Miren cómo el PIPAR gamma y el PAX8 es más de célula folicular. Miren cómo las pruebas genéticas te permiten mucho estimar el riesgo de un cáncer de distintas estirpes. Y miren acá los que quieran ser oncólogos o endocrinólogos, un poquito la historia de cómo tenemos
correlación entre la parte clínica anatómica y la arquitectura y las vías moleculares. Miren cómo cuando ya tenemos muchas mutaciones en el BRAF, en la vía MAP, en el MERC y otras, ya el cáncer tiene mayor riesgo de cáncer, de metástasis, ¿no? Igual acá, esto es lo mismo para el medular. Un poquito para que ustedes siempre se acuerden. Siempre que piensen en medular en preguntas de examen es red. Red es cáncer medular, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar un poco cada cáncer. El carcinoma papilar de tiroides es la neoplasia tiroidea más frecuente, como hemos visto el 80-90%. Es de presentación bimodal. El papilar, chicos, es bimodal. Le gusta presentarse mucho en la segunda, tercera década de la vida y también en lo que es en la edad tardía. O sea que en la gente joven hay que pensar más en papilar. Siempre acuérdense que el papilar este, está presente en áreas con yodo suficientes. Ojo, yodo deficientes es folicular. Yodo suficiente, papilar. Predisposición femenina 3-1 en mujeres sobre el varón. Hemos visto que la incidencia en varones digamos, equiparando al de las mujeres alrededor de los 75 años. Y es un cáncer que es multifocal, o sea, que puede estar presente en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo en istmo, y que está vinculado a radiación cervical en infancia, por ejemplo, por linfomas, sarcomas, cánceres, etc. Es de crecimiento lento, se va sobre todo a ganglios linfáticos. La diseminación hematógena es más rara, esto es más de folicular. El pronóstico va a depender sobre todo entonces de la edad y de los ganglios y de las metas a distancia. Y existen mutaciones del BRAF en el 50%. Y cuando usted dosa BRAF en papilar, tiene peor pronóstico porque se ha asociado a lo que es compromiso extratiroideo y a mayor compromiso linfático. Tal es así que ahora, chicos, la clasificación en Arequipa, por ejemplo, eso es un carcinoma papilar X, Y o Z. Un TNM se acabó. En otros sitios dicen es un carcinoma papilar de tiroides, es un ATA es un TNM tantos que tiene mutación de BRAF y TERT. Entonces, la clasificación es molecular. El carcinoma papilar, para recordar un poco de sus clases de histología y citología, tiene las papilas, correcto, pero papilas que están con células atípicas y cuerpos de samoma. Los cuerpos de samoma son típicos de carcinoma papilar. Es raro, pero son típicos, correcto. Los prolactinomas también tienen cuerpos de samoma, por ejemplo. Pero si yo les pregunto, el hallazgo de cuerpos de samoma en la histopatología es típica de carcinoma papilar. Ese es papilar. Vamos a folicular. Folicular, 5 a 10% de los tumores tiroideos. Miren cómo el folicular le gusta invadir la pared e irse a los vasos sanguíneos. Por eso es que cuando usted tiene una lesión folicular en el sistema Bethesda y no puede diferenciar si es cáncer o benigno, la única forma de poder corroborar si es cáncer o no es en un estudio histológico donde se pueda ver compromiso de vasos sanguíneos o compromiso de la cápsula. Por eso es que en el sistema Bethesda 3 y en el 4 hay que hacer de repente hemitiroidectomía. La frecuencia se da sobre todo en áreas con yodo deficiencia, generalmente en mujeres en promedio de los 50 años, ¿correcto? Solo se diferencia del adenoma folicular, como hemos visto por estas características. Generalmente es hematógeno, da metástasis pulmonar, ósea, sobre todo oseolítico, y a nivel del sistema nervioso central. Por eso, cuidado, si usted tiene un paciente de carcinoma papilar que le convulsiona, hay que descartar metástasis cerebral. Otra cosa típica del folicular es que pueden producir cánceres con hiperfunción tiroidea, o sea, puede haber hipertiroidismo por cánceres. Es rarísimo, yo la verdad he visto un solo caso de cánceres tiroideos que debutaban, sobre todo con metástasis pulmonares, comenzaron a producir bastante T4 y T3, es rarísimo, ojo. Sin embargo, en general, el folicular tiene peor pronóstico que el papilar, porque ustedes ven que es más hematógeno, más agresivo, ¿verdad? Y tal es así que cuando ustedes tienen un carcinoma folicular, siempre tienen que pensar
que en el 5 a 20% de los pacientes, o sea, de 5 pacientes que ustedes ven con folicular 1 o 2, al momento del diagnóstico ya tiene metástasis. El carcinoma de células Hartel broncocítico es un cáncer propio, es un subtipo del folicular, tiene peor pronóstico y este peor pronóstico se relaciona a que tiene menor captación de yodo o es más yodo resistente, ¿correcto? Este se diagnostica sobre todo por la visualización de células de Hartel, invasión capsular y o vascular, como todo folicular. Es típico de varones añosos. Generalmente debutan como tumores grandes y cuando debutan ya están en estadiajes tardíos, compromiso ganglionar en el 25% y hematógeno, no sorprendiendo tener metástasis pulmonares. Ya tenemos las células de Hartel. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides? El tratamiento es quirúrgico, yodo radioactivo y supresión con levotiroxina. El tratamiento quirúrgico del cáncer de tiroides es el tratamiento inicial de todo cáncer. Y el éxito, chicos, de un buen tratamiento de cáncer de tiroides es la cirugía inicial. Ante una biopsia inicial de malignidad, el tratamiento quirúrgico de elección es siempre la tiroidectomía total, aunque actualmente se están tratando de hacer hemitiroidectomías. Pero se ha visto que muchas de esas hemi terminan siendo tiroidectomías totales. Ya sabemos que las hemitiroidectomías se tienen que hacer cuando tenemos Bethesda 3, donde las VAF son no concluyentes y si no tuviésemos el sistema molecular, el tratamiento, el siguiente paso es EMI y muchas veces estas EMI se completan con tiroidectomías totales. Ahora, digamos, este, ¿cuáles son las indicaciones de hacer hemitiroidectomía y no tiroidectomía en estos dos tipos de cáncer? ¿No? ¿Cuáles son las indicaciones de EMI? Si tengo pacientes jóvenes, tumores menores o pequeños, que son de un solo lado, que no tienen ganglios, que no tienen metas, que no hay compromiso capsular en la ecografía, que en la citología no hay necrosis, o es una fórmula clásica, un papilar, yo puedo hacer una hemitiroidectomía. El cirujano de cabeza y cuello, perdón, puede hacer una hemitiroidectomía, ¿no? En el folicular igual, ¿no? Si ustedes ven, no hay compromiso vascular, no hay innervación, no hay ganglios, el tratamiento puede ser solamente la cirugía de la lesión y se acabó. ¿Correcto? Entonces, en el carcinoma se puede hacer una tiroidectomía total o una hemitiroidectomía. Ahora, me preguntan, doctor, ¿qué sigue a la cirugía? Sigue el vaciamiento linfático. Y el vaciamiento linfático se puede hacer, si ustedes se acuerdan por anatomía, de las cadenas cervicales laterales, grupo 3, grupo 4, grupo 5, o de los grupos centrales, que es el grupo 6 o 7. Entonces, la linfadenectomía lateral o central no es de manera rutinaria. No es como el carcinoma medular de tiroides, chicos, donde se puede realizar linfadenectomía cervical profiláctica, ¿ya? Sin embargo, sí debe realizarse la linfadenectomía de las cadenas donde tengamos enfermedad. Por lo tanto, la linfadenectomía profiláctica lateral no está recomendada. Sin embargo, la linfadenectomía central, o sea, del grupo de ganglios que está por debajo de la tiroides, sí puede ser profiláctica. ¿Y en quiénes se debe hacer profiláctica? En pacientes muy jóvenes donde yo tengo toda una vía de recurrencia o muy mayores donde yo sé que el tumor es muy agresivo, muy avanzado. Si tienes múltiples lesiones o son tumores grandes, extratiroideos, o si ya tienes compromiso en una cadena lateral o es un variante Hartel, o tumores del conducto tirogloso, que yo también he visto dos tumores del conducto tirogloso. Puede haber carcinoma del conducto tirogloso. Se puede hacer de manera profiláctica, grupo 6. Muy bien, ahora pasamos al TNM. Yo no les voy a preguntar estadificación del TNM. Lo único que quiero que sepan es que este TNM está indicado para la variante papilar, folicular, pobre diferenciado, Hartel medular y anaplásico. ¿Correcto? Y del TNM, ¿qué quiero que sepan? Primero, que el TNM no estima pronóstico.
estima mortalidad. ¿Cuál es la otra importante del TNM? Que es el que manejamos en la octava edición. Y el otro es que el punto de corte de edad es 55 años. ¿Correcto? Y miren cómo en los cánceres de menores de 55 años solo tenemos el estadiaje 1 y 2. Pero para los mayores de 55 años sí tenemos el estadiaje 4. ¿Correcto? Y el 4B es metástasis. Y miren cómo ¿qué te estima el TNM es mortalidad a 10 años? Para el medular de tiroides y el anaplásico también hay un TNM diferente. Pero el TNM para el carcinoma bien diferenciado de tiroides tiene como punto de corte 55 años. Muy bien. Ahora, ¿qué significa el ATA-RISC? El ATA-RISC es un sistema que nos permite ¿qué? Nos permite evaluar el riesgo de recurrencia del cáncer de tiroides. El ATA-RISC es un sistema que te dice, por ejemplo, si usted tiene, doctor, un paciente con un tumor intratiroideo que tiene poco ganglio, tiene bajo riesgo de recurrencia, ¿sí? Y así conforme el riesgo intermedio o riesgo alto va a depender de si hay extensión extratiroidea, si hay compromiso vascular, si la variante es histológica, si hay mayor cantidad de ganglios linfáticos, si hay mutación de BRAF. Y miren como cuando hay metástasis alto riesgo de recurrencia. Este ATA-RISC se modificó en la guía ATA 2015 y actualmente tenemos el ATA del 2025 que no ha variado casi nada. Pero en general, chicos, si nos preguntan ¿para qué sirve el ATA-RISC o el riesgo ATA? Nos sirve para nosotros estimar el riesgo de recurrencia de un cáncer de tiroides. ¿Correcto? Entonces, miren cómo si tenemos un tumor grado 4A con extensión extratiroidea o compromiso ganglionar extranodal, o sea que tengas un ganglio que compromete o que se sale de fuera del perímetro ganglionar o mutación TER, miren cómo, o si usted tiene más de 5 ganglios linfáticos envueltos, eh, eh, cómo estiman el riesgo de malignidad. Entonces, ¿para qué sirve el SCORATA? Para planificar el tratamiento. Si yo tengo un cáncer de tiroides que ha sido operado, me traen el resultado del AP y yo veo que es un AP que tiene alto riesgo de recurrencia, el tratamiento tiene que ser agresivo. ¿Correcto? Muy bien. Una vez de que hemos operado al paciente, hemos evaluado el SCORATA, lo que sigue es el tratamiento con yodo. ¿Y qué tienen que saber? Que actualmente no todos los pacientes reciben yodo radioactivo. Si la pregunta es, ¿todos los cánceres diferenciados de tiroides? Ojo, porque ese es el tratamiento para el cáncer diferenciado. ¿Todos los cánceres diferenciados de tiroides deben recibir yodo radioactivo? Mentira. ¿Correcto? ¿Listo? Ese tratamiento es, la fisiología es de que el yodo radioactivo, como cualquier yodo, va a ser absorbido por la célula tiroidea para formar hormona. Y ese yodo se va a quedar en la célula y por radiación beta va a haber muerte celular, apoptosis y daño del ADN. Las dosis que tenemos nosotros de yodo son de 30 hasta 150 milicurios para pacientes que tienen tumores que no tienen metástasis a pulmón. Pero ojo, a pacientes con metástasis a pulmón se puede dar hasta 200 milicuris. Y el tratamiento con yodo radioactivo se puede hacer con este medicamento que se llama TSH recombinante. Yo creo que esto no deben de saber, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, todavía no lo aprendan, solo aprendan las dosis. Después que el paciente ha sido sometido a un tratamiento con yodo, lo que vamos a obtener es la imagen que se llama rastreo corporal total. Y el rastreo es una imagen para poder observar dónde hubo captación de yodo. Y este rastreo, ¿por qué es importante? Porque nos va a estratificar al paciente. Si yo en el rastreo tiroideo en un paciente que no encontraba metástasis veo captación en pulmón, ese paciente tiene metástasis pulmonar. Ahora, preguntas de examen, chicos, porque esto yo pregunto mucho para casos clínicos. El tratamiento con yodo para el cáncer diferenciado de tiroides está aprobado para pacientes que tengan un nivel T3B o T4
o afectación ganglionar a distancia. O sea, si yo tengo pacientes con metástasis ganglionar, tengo que dar yodo. Y si yo tengo pacientes con un T3B o 4, tengo que dar yodo. ¿Sí? Entonces vamos a revisar qué significa un T3B. Un T3B significa una extensión extratiroidea que invade músculo de cualquier tamaño. ¿Correcto? Ese es un T3B. Y un T4 ya es una masa grande, ¿no? Un T4 es una lesión que ya tiene compromiso de la región prevertebral, de las carótidas o el mediastino. Entonces, en estricto, el yodo estaría indicado para este grupo de pacientes. Correcto. Sin embargo, pacientes con cáncer papilar de tamaño pequeño, o sea, que sea un T1 o T2, es decir, un tumor menor de 4 centímetros pero limitado a tiroides, y si tienes histología no agresiva, no precisan dosis de yodo. Correcto. Solamente voy a dar yodo si el paciente ha sido sometido a una tiroidectomía total, no a EMI, porque si yo le doy yodo, la tiroides que ha quedado, sea el lóbulo derecho o izquierdo, se va a dañar. Correcto. Ahora, la administración de yodo en un T3A, o sea, un tumor de más de 4 centímetros limitado a tiroides, es controvertida, pero yo puedo valorar dar o no. Entonces, en estricto, usted tiene que dar yodo a partir de T3B, T4 con ganglios. En tumores T1, T2, no. El T3A se puede valorar. Si yo tengo un paciente T3A que tiene una variante agresiva, por ejemplo, tiene una variante de Hartel, le doy yodo. Si yo tengo un paciente T3A, pero el paciente tiene mutación del TER o el BRAF, le doy yodo. ¿Sí me dejo entender? Si yo tengo un paciente T3A, pero su score ATA es de alto riesgo, le doy yodo. Y miren, chicos, este es la imagen que se obtiene para evaluar la captación de yodo en el cuerpo. Y miren, acá tenemos captación de yodo en el cuello. Y esta captación de yodo son los restos tiroideos de la cirugía, la cápsula que ha quedado. Acá tenemos la vejiga. Y miren, para mala suerte, este paciente cómo tiene compromiso en los pulmones. Entonces, la imagen del rastreo nos sirve no solamente para corroborar que el paciente captó yodo, o sea que es un tumor que capta yodo, sino también para estadificar al paciente. ¿Correcto? Ahora, el tratamiento con yodo radioactivo, ¿en qué sentido? Lo que ¿se acuerdan? Yo les dije el riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Esto es un poquito la clasificación del yodo. Y miren cómo el yodo radioactivo nos ayuda mucho para ver el riesgo de recurrencia. Si usted tiene captación fuera del lecho tiroideo, es un riesgo intermedio alto de recurrencia, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de recurrencia en el cáncer diferenciado de tiroides? La edad avanzada, que tenga estación extratiroidea, compromiso vascular. Miren la variante agresiva que les decía, ¿no? La variante sólida, células alta, columnar, el insular, el Hartel, si es pobremente diferenciado, si hay compromiso de ganglio. Todo esto va a hacer que este paciente tenga alto riesgo de recurrencia y por ende hay que dar más dosis de yodo. Miren cómo inclusive si tengo un microcarcinoma, ¿cuál es el concepto de microcarcinoma? Tumor menor de 1 centímetro. Usted puede tener un microcarcinoma con extensión extratiroidea. Cuidado. Y finalmente, bueno, el tratamiento supresivo con levotiroxina es un tratamiento que nosotros hacemos para posterior al yodo o a la cirugía. Si yo tengo un paciente con alto riesgo de recurrencia, acá está, yo debo buscar niveles de TSH por debajo de 0,1. Si tengo riesgo intermedia, tengo que buscar lograr niveles de TSH entre 0,1 y 0,5. Y si tengo bajo riesgo, puede ser un nivel normal. Acuérdense que el valor normal de TSH es de 0,545. Puedo tener un normal bajo. Una vez conseguida la curación, o sea, una vez que el paciente se curó, o sea, tengo 1 o 5 años del paciente con marcadores negativos, la TSH tiene que estar en valores de normalidad. Entonces, miren cómo el riesgo de recurrencia nos permite a lograr niveles de hormonosupresión para lograr TSH objetivos. Pregunta de examen.
Ahora, ¿cuál es el seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides? Una vez que el paciente ha sido sometido a cirugía, yodo radioactivo y hormonosupresión con T4 libre, T4. ¿Cómo es el seguimiento? Yo puedo tener el marcador tumoral, que es tiroglobulina positiva o en ascenso. Hay que hacer pruebas de imagen. O sea, usted tiene un paciente que recibió yodo, fue operado, y lo está estadificando a los 9 meses. Si usted tiene elevación del marcador tumoral o este marcador tumoral está en ascenso, hay que buscar dónde está la enfermedad. Hay que, a la par de dosar tiroglobulina, hay que dosar anticuerpos antitiroglobulina. Ojo, los dos hay que usar. Y la persistencia o aumento de los anticuerpos también es un marcador tumoral. ¿Qué quiere decir? Que el marcador tumoral es tiroglobulina y anticuerpos. ¿Correcto? En pacientes que no han recibido yodo, por ejemplo, usted tiene un paciente que tiene un T1A bajo riesgo de recurrencia, no le doy yodo. Los niveles de marcador tumoral pueden persistir elevados. ¿Por qué? Porque el tejido tiroideo propio produce marcador tumoral. En estos casos, el seguimiento es más que todo con curva de marcador. Si yo tengo un paciente que el valor de tiroglobulina es 10 y está 10 un año, está estable. Pero si el paciente a los 6 meses de operado tiene 15, o sea, de 10 me subió 15, o me duplicó tiroglobulina, hay que buscar enfermedad. ¿Sí? ¿Y cuál es el seguimiento? La primera prueba a seguir es una ecografía tiroidea. La primera prueba que hay que hacer es una ecografía, ¿correcto? Primera prueba que hay que realizar ante marcadores positivos, una ecografía tiroidea. Permite detectar los ganglios o realizar una VAF en la lesión de recurrencia o metástasis. Posterior a esto, si usted tiene una ecografía negativa, hacer una prueba con medicina nuclear. Un rastreo control de yodo. Ahora, si por ejemplo, acá tenemos un paciente que le dimos yodo al comienzo, tiene un rastreo postterapia positivo, pasan 9 meses y este paciente acá tiene una tiroglobulina positiva, tiene ecografía negativa y le hago un rastreo y miren en el rastreo ya no veo nada, solo veo excreción intestinal y vejiga, es un rastreo negativo. Si yo tengo un rastreo negativo con ecografía positiva y marcador tumoral positivo, pero negativa y un marcador positivo, tengo que hacer pruebas de imagen complementarias, un PET-CT, una resonancia, una tomografía. Miren cómo este es un estudio de PET-CT y miren cómo este paciente donde no veíamos nada, vemos lesión en mediastino. ¿Correcto? Y esto nos va a permitir dar terapias consecutivas en este paciente. Entonces, si usted tiene, acá tenemos un poquito lo que son respondedores. Esto no les voy a tomar, chicos, porque es algo más de especialidad. Acá esto es un poquito el tema de los márgenes de TSH de acuerdo a la respuesta de contiroglobulina. Pero este cuadro sí es muy importante. Digamos, si usted tiene un tratamiento inicial de cáncer de tiroides, lo operó, le dio yodo radioactivo y está con supresión de T4, y si usted tiene en seguimiento marcadores tumorales positivos o negativos, si son negativos, solo sigue al paciente. Si la tiroglobulina está positiva y los anticuerpos están positivos, lo primero que es una ecografía cervical. Si la ecografía cervical nos dice dónde está la enfermedad, el tratamiento es cirugía. Primero hace usted una biopsia y si es positiva la biopsia, cirugía. Pero si usted tiene una ecografía cervical que es normal o negativa, hay que hacer un rastreo. Si el rastreo con yodo, que es el de acá, si el rastreo con yodo es negativo, como en este caso, ¿qué nos quedará? Hacer tomografía, resonancia, gamografía ósea para buscar lesiones metastásicas o PET. Muy bien. Opciones de tratamiento en pacientes que persisten con enfermedad. Si yo tengo pacientes en los que persisten ganglios linfáticos después del tratamiento con yodo, no hay que dar yodo, lo principal es cirugía, ¿no? Y en aquellos pacientes que no pueden hacerse cirugía, puedo usar técnicas no invasivas, como puede ser, por ejemplo, inyectar ecográficamente alcohol, cetanol o radiofrecuencia. Si tengo metástasis va a depender de dónde esté. Si es una metástasis resecable, cirugía. Si son tumores que captan yodo,
Miren cómo podemos dar hasta 200 milicurios. Cada 6 o 12 meses hasta una actividad máxima de 600. Puedo dar radioterapia en lesiones óseas. O si el paciente no es tributario, solamente dar tratamiento supresor porque no puedo hacer nada. O usar tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa. O sea, tratamiento biológico. Sorafenib, levantinib, que son tratamientos que actúan en la vía molecular que hemos estudiado ahí, que les presenté de mutaciones, ¿no? Ya para finalizar lo que es medular, el medular es una célula, se origina de las células parafoliculares, produce calcitonina, solo es el 5% de cánceres tiroideos, no hay diferencia entre varón y mujer, generalmente se da, ojo que el medular, chicos, puede ser parte de un MEN y puede ser un cáncer a edad temprana, o generalmente el esporádico a partir de los 50 años. Y miren cómo el medular es muy heterogéneo y parece hasta un sarcoma. Entonces, se producen por mutación en el gen RET, el cromosoma 10. Puede ser esporádico o hereditario cuando son mutaciones germinales. La gran mayoría son esporádicos en el 75%, ¿correcto? Y el 70% se diagnostica con nódulos tiroideos, pero que ya vienen con ganglios. Chicos, a diferencia el medular, a diferencia del papilar y folicular, cuando tienen un cáncer medular de tiroides, ya tiene ganglios en el 70% del diagnóstico. Y puede estar presente metástasis a distancia. Y ojo, siempre deben buscar en toda evaluación de cáncer tiroideo síntomas de MEN, diarrea, sofocos, y en esos casos hay que buscar cromogranina, CEA. Y en los cánceres de medular hay que hacer tomografía de pulmón, hígado, gamma ósea y tomografía cerebral porque hay gran incidencia de metástasis. En el caso familiar hay mutaciones germinales en red. Puede estar en el MEN2A y MEN2B. El gen acuérdense que es un protocogen. Generalmente en estos casos que hay mutaciones son bilaterales y multicéntricos, ¿correcto? Hay que buscar cáncer en los familiares cercanos del paciente y ojo, siempre que ustedes tienen evaluación de un medular familiar o un medular esporádico, busquen feocromocitoma y hay que pedir catecolaminas o metanefrinas en plasmas en orinas de 24 horas. Esto para recordar, tenemos el MEN1, que es el síndrome de Werner. Tenemos, acuérdense, en el MEN1 yo me acordaba que es como una línea en la parte central del cuerpo. Agarra pituitaria, o sea, tumores de hipófisis, agarra paratiroides y páncreas, es en la línea media del cuerpo. Y tenemos el MEN2A y MEN2B, en los dos está el medular. El MEN2A es el síndrome de Sippel y el MEN2B, en el MEN2A tenemos paratiroides medular y feocromocitoma, y en el MEN2B tenemos el medular, tenemos feocromocitoma, pero tenemos ganglio neuromatosis, ¿correcto? Para que se acuerden un poquito, a veces esto preguntan. Miren cómo tenemos el MEN2B. El MEN2B tiene un hábito marfanoide, tienen el pie cabo, tienen neurinomas en la porción de lengua, tienen dólico megacolon porque tienen problemas de ganglios, ¿no? Y tienen lesiones a nivel ocular, que son típicas y que nosotros tenemos que buscar en MEN2B. El diagnóstico es ecográfico. Miren cómo tenemos en la ecografía lesiones con calcificaciones que salen fuera del borde del nódulo tiroideo que comprometen músculo y que tienen, y lo más importante es encontrar el amiloide en la biopsia. El diagnóstico se hace con PAP y determinación de calcitonina en plasma o en aguja, como hemos visto. Lo que vamos a ver son la sustancia amiloide. El amiloide es típico de medular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico inmunistoquímico? Tenemos tinción negativa a tirolobulina y positiva a calcitonina y otros marcadores neuroendocrinos, cromogranina A y CA. La calcitonina y el CA siempre son de marcadores tumorales para ver no solamente la presencia de enfermedad, sino la extensión y el pronóstico y la cirugía. O sea, yo debo de pedir calcitonina y CA para poder planificar el tratamiento. También son útiles para ver si hay enfermedad residual después de la cirugía. Si ustedes tienen calcitonina residual alta después de la cirugía, ese paciente va a ir mal, ¿correcto? Y siempre es obligatorio
dosar el Oncogen Red no solamente en el paciente, sino en la familia. El tratamiento acá, ojo chicos, es tiroidectomía total con linfadectomía central profiláctica en todos los casos. La lateral se va a realizar de acuerdo a los hallazgos ecográficos. Hay que descartar feocromocitoma, hay que ver los MEN, ¿correcto? Los niveles preoperatorios de calcitonina nos pueden permitir ver la extensión de la enfermedad y planificar la cirugía. Se dice que cuando ustedes tienen más de 1000 de calcitonina, hay que hacer a veces linfadectomía lateral, realizar estudios de extensión, tomografías, etcétera. Y siempre se debe realizar una ecografía cervical y debemos de pensar que hay que hacer tomografía, resonancia hepática, PET-CT, Octoscan u otras pruebas que puedan determinar la extensión. El tratamiento, lamentablemente estas células no concentran yodo, así que en el medular no usamos yodo. Así que si yo les pregunto cuáles de estos cánceres no está indicado el yodo radioactivo porque no lo concentra, medular. Podemos tener pacientes en los que tengamos enfermedad cervical irresecable. En estos casos hay que dar tratamiento sistémico. Y uno de los tratamientos sistémicos son inhibidores moleculares del RET, que es el selpercatinib. Los inhibidores de tirosinquinasa no selectivos, como el cabozantinib y el bendatinib, también son ideales en pacientes en los que la cirugía, la radioterapia no ha sido exitosa y tenemos persistencia de enfermedad. Y ya para terminar, el anaplásico es menos del 5%, la supervivencia es corta, solamente 20% en 5 años, es más frecuente en mujeres. Miren, el anaplásico es súper indiferenciado, no se parece nada a tiroides. ¿Cómo debutan? Como una masa tiroidea de crecimiento rápido, tienen disfonía, disfagia y disnea. Es típica la parálisis de cuerda bucal, compromiso esofágico y traqueal, y de manera muy precoz y rápida compromete estructuras vecinas e inclusive ulcera la piel. Miren cómo tenemos lesiones de gran tamaño con necrosis y miren son células fusiformes donde la verdad con una biopsia a veces es difícil diagnosticar. Por ende, la rentabilidad diagnóstica de la biopsia es baja y solamente el 60% de los casos ayuda a la biopsia en cánceres anaplásicos. El diagnóstico se corrobora con histopatología, con inflamación crónica, el CAI-67 que ustedes han debido escuchar en oncología, con títulos muy altos, con necrosis, mitosis atípicas, compromiso vascular y linfático. Y ojo, como tenemos esta célula bien rara, cuidado que nos podemos confundir con linfomas, sarcomas. Es importante hacer inmunistoquímica y acá, en estos casos, la tiroglobulina es positiva. El tratamiento, a pesar de las cirugías radicales o las cirugías comando, el pronóstico es muy desfavorable y el paciente puede morir en meses. La cirugía de elección es la tiroidectomía con resección total del tumor. Ya no se recomiendan resecciones radicales que comprometían la laringe y esófago porque el pronóstico de vida del paciente es corto. Se han estudiado algunas pruebas moleculares como el drafianib y el trametinib con quimio y radioterapia, que van bien, a veces no. Y después de la cirugía, la quimio y radioterapia tampoco se ha visto que ayuden mucho. Tampoco es utilizable el yodo radioactivo porque no lo concentra. Y digamos que el tratamiento con hormona supresiva tampoco ayuda. Lamentablemente es un tumor agresivo y radical. Y miren chicos, para ver un poquito de tratamientos moleculares, los que quieran saber un poquito, acá les he dejado un cuadro de los inhibidores de tirosinquinasa que se utilizan dependiendo del cáncer, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en mutaciones del RET utilizamos el selpercatinib en el medular. En mutaciones, por ejemplo, podemos utilizar el vantinib y cabozantinib en medular de tiroides y así por el estilo, ¿no? Acá están un poquito las líneas de las mutaciones moleculares que se han estudiado del cáncer de tiroides. Y finalmente ya chicos, para terminar esta parte de tiroides, ¿se acuerdan que yo les dije de que hay algunos cánceres de tiroides menores de 1 centímetro? La pregunta actual es la siguiente. ¿Todos los cánceres de tiroides se operan? La respuesta es no. Y acá les pongo un artículo que les aconsejo que lo revisen, que es que actualmente en los mejores sitios de cáncer de tiroides de manejo a nivel mundial, que ojo, son el Asia, por la gran irradiación que tuvieron, donde hay bastante historia de cáncer de tiroides,
se ha visto que los cánceres de tiroides menores de 1 centímetro, o sea, si usted descubre un cáncer de tiroides intratiroideo, un microcarcinoma, ya no es necesario operar, ¿correcto? Y miren este algoritmo diagnóstico, ¿no? Si usted tiene un microcarcinoma, ¿correcto? Sí, tiene características de alto riesgo. Si no las tiene, ¿no? Se recomienda una vigilancia activa. VEA es vigilancia activa. Y eso va a depender que el paciente acepte. Si el paciente acepta, se hace una vigilancia activa y si es una ecografía y se ve el crecimiento por la presencia o no de ganglios o metástasis. Miren cómo, chicos, un microcarcinoma menos de 1 centímetro se puede seguir con vigilancia activa. Depende de que no tengas factores de riesgo y que el paciente acepte. Pero si usted tiene un microcarcinoma con ganglios linfáticos o que tienes compromiso extratiroideo, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y si el paciente rechaza la vigilancia activa, hay que hacer una cirugía. Y miren cómo los que quieran hacer su trabajo de tesis, miren cómo ya hay estudios ecográficos que predicen si los tumores menores de 1 centímetro pueden hacerse de vigilancia activa. Y es que hay criterios también ecográficos de que el cáncer pueda seguirse con vigilancia activa. Aparte de los hallazgos clínicos que hemos visto, también tenemos acá que en la ecografía, todos los nódulos tiroideos que tengan un ángulo obtuso correcto y estén pegados a tráquea, tienen mayor riesgo de metástasis y a veces en estos ganglios, perdón, estos nódulos tiroideos que son microcarcinomas, que tienen ángulo obtuso y están muy pegados a pared traqueal, de repente, es importante este, no seguir en vigilancia activa el paciente, sino, Saravita, estoy en clases. Aló. Entonces, miren cómo en pacientes que tienen nódulos tiroideos con estas características ecográficas, a veces es mejor en esos dos casos de riesgo intermedio alto operar al paciente. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos, preguntas que tengan sobre el tema de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides. ¿Aló? Aló, doctor. Está claro, No, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, chicos, o sea, el tema de cáncer de tiroides y nódulo, primero lo que tenemos que saber es qué es un nódulo, qué factores de riesgo hay para que el nódulo sea maligno, qué estudios de imagen hay que hacer, qué significa el sistema ATA, cuál es el riesgo de cuándo se tiene que hacer una biopsia y el riesgo de malignidad, el sistema de lo que es Bethesda para el AP y una vez el seguimiento de acuerdo al Bethesda y posteriormente lo que es cáncer de tiroides y lo que es el seguimiento. Miren cómo ya todos los cánceres de tiroides no se operan, ¿no? Miren cómo los microcarcinomas ya no se tienen que operar. Entonces, si ustedes le dicen todos los cánceres de tiroides se operan, la respuesta es ya no. ¿Listo? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, nos falta hacer la clase de calcio y lípidos. ¿La hacemos ahora o mejor la hacemos de repente mañana o otro día? mm, como usted quiera, doctor, normal, si quiere lo podemos hacer ahora. ¿Sí? Es una hora y media Mm, más o menos. ¿Normal? Sí, doctor, depende de usted. ¿Qué dice el quórum? Creo que mejor mañana, doctor. ¿Sí? Mañana, doctor. Mejor mañana. Sí, porque ya deben estar viendo las noticias, creo ya, ustedes, ¿ah? Mañana, doctor. ¿Todo bien? ¿Están hipoglucémicos? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, chicos, miren, o sea, el tema de cáncer de tiroides y nódulo tiroides es un tema muy bonito. Las preguntas de examen del tema, ¿ya? O sea, a nosotros nos han pedido que las preguntas sean tipo caso clínico. Entonces,
Yo lo que quiero es no que se aprendan de memoria ciertas cosas, sino que me aprendan a razonar, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, si usted tiene, por ejemplo, un paciente que viene y en la función tiroidea es un paciente eutiroideo, ¿correcto? Y tiene un nódulo que es palpable, pétreo, y le hace una ecografía, ¿correcto? Y tiene un TRAS de riesgo alto, ¿no? ¿Cuál sería lo que se debe de hacer? Correcto, hay que hacer una biopsia. Bien, si esa biopsia le sale un Bethesda 3, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Esa es la parte nódulo tiroideo. De repente, alguna parte teórica, siempre, ¿qué quiero que se fijen ustedes, no? Primero, factores de riesgo de que un nódulo sea malo. Y dos, las características ecográficas. ¿Sí? En la parte de cáncer de tiroides, en cáncer de tiroides tienen que saber bien la clasificación. Yo creo que ese cuadrito chiquitito, eso es lo que ustedes tienen que saber. Pero en lo que es manejo de cáncer de tiroides, yo creo que sobre todo es el tema del manejo del seguimiento del cáncer de tiroides, cómo hacer un seguimiento de cáncer de tiroides con ecografía, rastreo e imágenes, y el tratamiento. Siempre acuérdense que el yodo radioactivo no se da a todos, solo se da en el estadio T3B y T4, y o compromiso ganglionar, y el T3A es un limbo. Así que si yo soy malo, les voy a preguntar un paciente en T3A y les diría qué hacer. Se supone que en el 3.3a, si tienes factores de riesgo, por ejemplo, si es un varón joven y tiene ganglios linfáticos presentes o, por ejemplo, tiene una variante agresiva, por ejemplo, es un Hartel, un insular o un folicular con compromiso ganglionar, ese paciente preferiblemente va a yodo, ¿sí? O si ese paciente, les pongo, si hizo la prueba molecular y le encuentran BRAF mutado, TERT, también aumenta el riesgo y hay que darle yodo, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. ¿Correcto, chicos? Muy Sí, bien, doctor. listo. Entonces, esta es la clase. Entonces, mañana, em, mañana yo tengo un grado en la Católica a las 9, de 9 a 10. ¿Cuándo quisieran que sea la otra clase? ¿O puede ser el lunes en la noche? El lunes en la noche, doctor. Algunos ¿Sí, tenemos mejor? rotaciones viernes. Ya, entonces, ¿el lunes en la noche está bien? Sí, doctor, normal. Sí, doctor. ¿Sí? Ya. El otro tema, chicos, es el tema de hiperlipidemia. Es más largo, el otro tema es más larguito. Y el otro tema he visto que han preguntado bastante sus exámenes del internado. Así que quiero que se... Me da gusto porque muchos chicos del internado del seguro han visto que son de la Católica. Así que estamos muy contentos por eso. Así que creo que venimos haciendo el trabajo bien. Entonces, está de moda lo que es riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, lo que es riesgo cardiovascular es bien bonito, es bien fácil, pero hay que estudiar lo que son hiperlipidemias primarias, secundarias, y hay que tocar un poquito de síndrome metabólico y tocar un poquito de trastornos del calcio, que es muy importante que ustedes manejen también, o por lo menos sepan cuán o cómo manejar un paciente con hipercalcemia y hipocalcemia. ¿Ya? ¿Listo? Ujú. Listo, doctor. Listo, doctor. Muy bien. Entonces, doctores, ¿el lunes les parece a las 9 la otra clase? Doctor. Sí, ¿Sí? doctor, no hay problema. Sí, doctor, no Muy hay bien. problema ahí. Ujú. Ya. ¿Las diapos ya las tienen? Y no, doctor, ¿me lo puede pasar para yo pasar a todo el grupo, por favor? Aunque ya están pirateadas ahí en la computadora del hospital, digo, de la universidad, pero te lo paso por WhatsApp, campeón, ¿ya? Ya, Para que ya, doctor, las muchas gracias. pasen a los chicos. Chicos, todo el examen viene de aquí. Son bastantes diapos, no estudien de memoria, es más caso clínico, es súper fácil. Hasta ahora siempre mis preguntas han sido, creo, las más fáciles. Yo les pongo un caso clínico, pero todos los casos clínicos son de lo que yo les he dicho ahora y son súper sencillos, ¿ya? Prácticamente ahorita les he dicho lo que más o menos yo les voy a tomar, ¿ya? ¿Correcto? Correcto, doctor. Así que no falten a mi clase de lípidos, porque como yo
Si ustedes se dan cuenta de endocrino, yo soy el que hago más temas. Entonces, hay más preguntas mías. Y yo en mis clases digo las preguntas. Si quieren, pregunten a sus amigos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo es el examen teórico? El 25 de marzo, doctor. Ah, ok. Tenemos súper tiempo. Muy bien, chicos. Mil disculpas nuevamente. Les agradezco por haber estado hasta estas horas. De verdad que estoy muy contento de darles las clases a exalumnos de mi alma mater. Así que mi mejor recompensa es que ustedes sepan, que estén contentos con la clase. Espero que les haya gustado. Son temas larguitos porque son dos temas en uno, pero creo que les he dado lo que ustedes deben de saber. Así que cualquier duda, si quieren me escriben al celular o cuando estén en el hospital me preguntan. Yo estoy en el Hospital Nacional en el área de medicina nuclear. Estamos ahorita con un grupo mío y un grupo también del doctor Delgado, así que estamos prestos para cualquier duda que tengan, perdón. Y también si quieren hacer su tesis de tiroides o yodo o estudios de imagen, también estamos prestos para ayudarlos, ¿ya? Muy bien, entonces, chicos, ya vayan a descansar. ¿Y mañana van a clases? Sí, también, a rotar, ¿no? Sí, Tenemos doctor, mañana alguna. clases, doctor. Ajá. Ya. Muy bien, chicos. Un gusto, muy buenas noches, que les vaya bien. Nos vemos el lunes en la noche. Y creo que mañana no tienen rotación en endocrino muchos, ¿no? Así que nos vemos el lunes a las 9 de la noche. Ya. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Ya, Luego, les paso en ese momento las diapos. Chau, chicos. Gracias. Buenas noches.